ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Bendiciones a todos los hermanos. Estamos una vez más con el programa de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a cargo del pastor Ramón Encina. Y como todos los viernes, este programa radial lo que ofrece son enseñanzas bíblicas fundamentales, enseñanzas bíblicas basadas en la palabra de Dios. Y bueno, antes de comenzar con la enseñanza, vamos a hacer una oración para que intervenga el Espíritu Santo en el estudio del día de hoy. Bueno, Señor Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, presentamos este mensaje, Señor, en tus manos para que sea de bendición para cada uno de los hermanos que está escuchando del otro lado. Te pedimos la intervención de tu Espíritu Santo en cada uno de los oyentes que está del otro lado. Bendecimos tu nombre y bendecimos tu palabra, Señor, como nos bendice a nosotros también. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y pongo un poquito. Vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. Es una palabra muy importante esta palabra, porque la gente cuando escucha la palabra doctrina, la gente como que no le llama la atención. Es como que la gente siempre quiere un mensaje bíblico, pero es importante, porque en la doctrina también hay mensaje para la Iglesia de Jesucristo. Es muy importante entonces adentrarnos en las doctrinas. Y el mensaje de hoy es que el Señor nos guarda en el día de la prueba. Nuestro Señor nos guarda en el día de la prueba. Pero antes de empezar con el tema de que el Señor nos guarda, vamos a empezar hablando de un tema muy importante que muchos desconocen o no lo tienen en cuenta, que es la doctrina de la justificación. Para algunos hermanos esto ya está totalmente aclarado, pero lamentablemente para la mayoría del pueblo de Dios el tema de la justificación es un tema todavía que está en blanco. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que predica que la carne es débil y que por eso no se puede dejar de pecar. Hay muchas predicaciones que yo escuché y esto es una alerta, que la carne es débil y por tanto uno no puede alcanzar la perfección de Cristo y no puede dejar de pecar. Pero esto pasa en el pueblo de Dios porque hay un gran desconocimiento de lo que es la doctrina de la justificación. La palabra de Dios nos dice que somos justos por fe, somos justificados por fe. La mayoría de los que han creído en Jesucristo, la mayoría no entiende lo que es ser justificado por la fe, porque le han enseñado mal. Después de la doctrina de la redención, la justificación es muy importante para el pueblo de Dios. Y como consecuencia de que el pueblo de Dios no conoce la doctrina de la justificación, quizá la escuchan por arriba y no saben cuál es el significado. Entonces, ¿qué pasa con el creyente que no entiende las doctrinas establecidas por nuestro Señor Jesucristo? Se encuentra luchando con el pecado, con las cosas que saben que no son de agrado a Dios, con su propio criterio ético y moral, sin la intervención del Espíritu Santo, porque les han enseñado mal, como si fuera que estuvieran bajo la ley. Ahora la pregunta es, ¿logrará el hombre a la fuerza obedecer a Dios con su propia fuerza? No. Si el hombre no entiende que es justificado por la fe, va a seguir creyendo que es un pecador, y mientras que tenga esa mente, va a tener una mente de condenación.
¿Por qué? Porque, y si tiene una mente de condenación, ¿qué va a pasar? Nunca va a llegar a santificarse. Y puede llegar a frustrarse y decir, bueno, esto no es para mí. Por lo que lo está intentando con su fuerza, entonces no se santifica la persona, no sabe ni siquiera lo que es santificarse, ni siquiera sabe lo que es la vida de justicia. Entonces, ¿qué pasa? Lucha con sus propias fuerzas, se frustra y a la que llega a la conclusión de que esto no es para mí. Por eso es lo importante de saber las doctrinas. Por eso es que hay, ¿cómo podríamos decir? Mucho mal testimonio de gente que no tiene cambio. Todos pasamos por esto, incluida yo. Nos encontramos muchas veces luchando con cosas que sabemos que están mal, pero que no podemos resolver. ¿Por qué? Porque no sabemos esto. ¿Cuántos años pasó de cristiano que uno no sabe lo que es el justificado por el Señor, por la fe? ¿Cuántos años pasó? Lo escuchamos por arriba, como escuchamos por arriba muchas veces que somos la esposa del Cordero. Pero como título, nadie ahonda más en el tema. Bueno, con la doctrina de la justificación pasa lo mismo, la gente lo ve por arriba, pero no ahonda en el tema. ¿Y qué dice entonces? Si la persona no puede, lucha con su fuerza contra el pecado, con su carne, lucha contra el pecado, ¿qué va a pasar? Se vuelve esclavo, lo vence, el pecado lo vence, como no está lleno del Espíritu Santo, lo vence, y segunda de Pedro 2:19 dice que cuando... Vamos a leer, le prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. O sea que si a nosotros nos vence, el pecado nos volvemos esclavos. ¿Y qué significa que nos vencen? ¿Cuál es el pensamiento del vencido? Que la carne es débil, entonces no podemos luchar contra el pecado. No se puede, no puedo hacer nada, entonces le vence, entonces se va. Y de buenas a primeras hasta en el mundo, no se dio cuenta. Empezó de a poco. ¿Y cómo empieza de a poco? Cuando en las iglesias hay estudios bíblicos, cuando te invitan a estudiar la palabra, y decís, no, me aburre la teoría. Me aburre la doctrina, me aburre la enseñanza, me gusta más cantar, a mi carne le gusta bailar. Y ya cuando empiezan, yo me acuerdo que mucho tiempo me fui a la iglesia y me decían, cuando termine de cantar me avisás, cuando terminen de predicar me avisás, cuando terminen de cantar, de predicar el pastor, me avisás porque la palabra me aburre. Entonces cuando termina de predicar, avísame si voy y disfruto de la alabanza, después me voy. Entonces la gente, por ser holgazana, por decirlo de alguna manera, termina con años de frustración porque no se dedica. Como los estudios que son para el mundo dedican tiempo, horas, silla, y para la palabra de Dios no tenemos ni 5 minutos. Por eso después hay cristianos tan frustrados, porque se encuentran luchando con la carne, no saben lo que es la justificación, no entienden nada. Habacuc 2:4, y encima son orgullosos. Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y otro tema de lo que vamos a tocar en esta mañana es que el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Somos justos por la fe. Eso lo sabemos todo el mundo. El tema es que no sabemos por qué hay tanta degradación en la vida espiritual del creyente. Si somos justos, ¿por qué hay tantos malos testimonios? Si la Biblia dice que hemos sido perdonados, hechos siervos de justicia por la fe en Jesucristo, entonces ¿por qué sigue habiendo tantos malos testimonios? Esa es una buena pregunta. La palabra de Dios me dice que nosotros, esta doctrina de la justificación nos da una posición delante de Jesucristo que dice que somos santos porque el Señor es santo. Ahora bien, yo también tengo que desarrollar una vida de justicia. Lo primero es creer, lo segundo es obedecer. Entonces, ¿por qué esto no es una realidad manifiesta en el 90% de los cristianos que viven en falta, viven en pecado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la vida decadente que se está teniendo en el ambiente cristiano? La mayoría no ha creído, no tiene la fe.
no tiene la fe suficiente para obedecer. Muchos dicen, yo tengo fe, pero tener fe también no es solamente tenerla. Yo tengo fe de que va a ser así, tener la convicción de lo que no veo que lo voy a tener. También el Señor me pone los requisitos. El Señor siempre exige. ¿Y qué exige el Señor? Obediencia. Fijémonos la fe de Abraham. Vamos a Abraham. ¿Qué tenía Abraham? Una fe sencilla. ¿Qué es una fe sencilla? Dios le dice, hace esto, y Abraham lo hacía. Esa es la fe sencilla que tenía Abraham. No era solamente que él creía, lo que él estaba convencido, por eso lo obedecía. Había una determinación. ¿Cuál es el problema del cristiano actual? Que muchos confían en sí mismo. ¿Cuál es el problema de lo que son ministros? Que ellos le quieren dar planes a Dios de lo que hay que hacer, cuando en realidad es Dios el que da la planificación de lo que hay que hacer, no el hombre. Muchos le quieren decir a Dios, yo te doy los planes de lo que hay que hacer, los planos. Pero acá nosotros tenemos que entender siempre, porque todo lo que planifica el hombre para la obra de Dios va a fracasar si no interviene el Espíritu Santo, si no es que Dios lo dio. Por más buenas intenciones, por más buena obra que se haga para Cristo, si el Señor no lo puso, si no fue una iluminación del Espíritu Santo de Dios, ese proyecto está destinado a fracasar. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros queremos. Por eso es que esta gente que está en la Biblia, que nos dan testimonio, demuestran con hechos, esperando años, no importa, esperaban porque ellos perseveraban, la voluntad de Dios. Ahí está el secreto. Entonces muchos le enseñan a la gente que con la ética y moral se puede dejar de pecar, y eso no es así. Si no hay una vida de renuncia a las cosas de este mundo, una vida de renuncia, el viejo hombre es en vano, porque de buenas a primera va a caer otra, va a volver a lo que era antes. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con la fuerza. ¿Por qué? Porque si se le hostiga a una persona que haga algo que no siente de hacerlo, porque tiene que haber un toque del Espíritu Santo en la persona, tiene que haber una intervención del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos saque de esa religiosidad. Muchos estamos metidos en una religiosidad. Tenemos que entender que Dios ha establecido todas las cosas en su palabra. Pero vamos a analizar más esto del estado espiritual de los creyentes. ¿Cuál es el estado espiritual de los creyentes? ¿Cuál es el estado espiritual del creyente de hoy? La mayoría de los que están escuchando conocen la doctrina de la justificación, entienden que somos justos por fe, justificados por la fe en Cristo. Pero, ¿cuál es el comportamiento? Pensemos en nuestro diario vivir. Muchos dicen, saquemos la teoría y vayamos a la práctica. Bueno, ahora nosotros sabemos que la justificación me dice que somos justos por fe. Pensemos en nuestro diario vivir. Oramos, buscamos de Dios, leemos la palabra de Dios. Decimos, Señor, que tu voluntad sea hecha en mí, que tu soberanía sea hecha en mi vida. Ahora, cuando viene el día de la prueba, cuando vienen los problemas familiares, cuando se empieza a mover el tablón, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra reacción? Nuestro corazón se llena ¿de qué? De queja, de exigencias a Dios, de desestabilidad, de desesperación, de impaciencia. Quiero, Señor, que se solucione ahora. Y todo lo que uno estuvo haciendo durante un periodo de tiempo anterior a la prueba, como se tira todo por la borda. ¿Por qué? Por la desesperación, la angustia, la queja. A ver, yo digo una cosa. Cuando a Abraham le venía en prueba, Abraham se quejaba, se le llenaba el corazón de exigencias hacia Dios, de quejas hacia Dios. No. Muchas veces se le dice a la gente que no se puede alcanzar la perfección, que no se puede alcanzar la santidad, pero escuchen, si en la Biblia están estos hombres de Dios que fueron verdaderamente tocados por Dios, significa que la Biblia me dice que sí, que Dios me dice que sí se puede alcanzar un estándar de creyente, un estándar de cristiano.
pero también uno tiene que poner de uno. Tenemos que ver cómo nuestro comportamiento cuando viene la prueba. ¿Cómo nos comportamos? Como siervos, algunos que sirven, como ovejas, los cristianos que asisten a la iglesia. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Porque ahora sí que tenemos días de prueba, creo que casi todos los días. Todas las intenciones el Señor las ve, por todo lo que nosotros pensamos, sin decirlo, un pensamiento en la mente, el Señor conoce todo. Por eso tenemos que estar atentos a esto. ¿El que sirve? Sirve por apariencia. En realidad está luchando con un pensamiento de querer irse de la iglesia. O el que predica, cuando predica en realidad no lo hace para exaltar a Dios. No lo hace para ganar almas, sino para mostrarse, exhibirse ante los demás, que sabe más que los demás. Esas son pequeñeces dentro del cuerpo de Cristo que tienen mucho que ver después en el día de la prueba, que nos pasan factura. Las intenciones, las pequeñas intenciones. Cuando viene el día de prueba nos quejamos, le somos exigentes a Dios, vos me tenés que bendecir porque ¿cómo puede ser que yo, después de tanto que pasé, de tanto que estuviste pasando por esto, hay esas quejas? La palabra de Dios nos dice que nos examinemos nosotros cada uno en estas pequeñas reacciones que tenemos. Ante todas estas manifestaciones queda puesta la degradación de la vida espiritual de la iglesia, que está muy lejos de alcanzar la vida de justicia. O sea, son justificados por Cristo Jesús al creer. Pero con estas actitudes estamos lejos de alcanzar, de desarrollar la vida de justicia. Y Dios está mirando todas estas cosas en detalle, cosas que nosotros las tenemos por dentro. Y nadie sabe, pero Dios la conoce. Por eso que cuando viene el día de la prueba, pasamos lo que pasamos, un día muy pesado. No tenemos la fe suficiente. ¿Qué no es la vida de justicia? Vamos a hablar de lo que es la vida de justicia y de lo que no es la vida de justicia. Vamos a empezar por lo que no es la vida de justicia. Simular un comportamiento moralmente ético y bueno exterior. Cuando en el interior tenemos un volcán de queja, en el interior tenemos un volcán de malos pensamientos, conciencia sucia, dobles intenciones. ¿Ustedes se piensan que eso es tener una vida de justicia, mostrarse moralmente y por dentro ser un volcán, una dinamita? Un vaso sucio. ¿Cuánta gente sirve así? Ahora, vamos a ir a ver qué es la vida de justicia verdaderamente. Personas que conocen el corazón de Dios y si anhelan hacer la voluntad de Dios, no importa que parezca ridículo, no importa que se le ríe el de al lado, no importa que pase muchos años, son las personas que quieren hacer la voluntad de Dios, así sea que pasen muchos siglos, que se va a mantener. Obedecen la voluntad de Dios sin importar si se va de acá, si se va de allá. Sigue la voz del Cordero. No importa si tiene ganancia, si tiene pérdida, independientemente del día de la prueba, sigue firme. Personas que se apartan del mal y buscan lo bueno, como dice el proverbio, apartado del mal, busquen lo bueno, porque si nosotros buscamos lo malo, cuando venga el día de la prueba, el Espíritu Santo va a estar muy apagado. Por eso después la gente cuando viene el día de la prueba, ¿qué es lo que hace? Llora, se desespera, no sabe qué hacer diciéndose cristiano. Pero ¿qué hicimos meses anteriores al día de la prueba? ¿Cómo nos estuvimos preparando? ¿Por qué nos desbordamos, lloramos? Nos agarra ira, estamos de mal humor, no nos gusta nada. ¿Qué estuvimos haciendo antes de que venga el día de la prueba? ¿Estuvimos alimentándonos de la palabra de Dios? ¿Estuvimos adorando el nombre de Dios, alabando el nombre de Dios? ¿Nos embarramos un poco en el mundo? ¿Simulamos buscar de Dios ahora que se abrieron la iglesia? Y después cuando viene el día de la prueba nos desbordamos. Esto es muy importante saberlo. Porque en la palabra de Dios encontramos personas
que tienen un estándar de justo, que llegaron a un estándar. Estamos hablando de verdadera para hombres justos, vamos a hablar así, hombres justos. Uno fue Noé, ¿qué halló Noé? ¿Por qué halló Noé ante la presencia de Dios? Gracia. Noé, por ejemplo, fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia Noé? Porque él estaba dentro de una generación perversa, como ahora. Ahora la mayoría de los cristianos estamos dentro de una generación como la generación perversa y maligna. Todos se olvidaron de Dios como en la época de Noé. Y los cristianos que están no saben las doctrinas básicas, no saben lo que es vivir la vida de justicia, dan mal testimonio. Entonces el que tiene una vida apartada de Dios no quiere saber nada de Dios, el problema de siempre. Pero acá vemos un hombre como Noé que logró hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él cuidaba su comunión con Dios, ponía empeño a su comunión con Dios. Había un contraste entre Noé y la generación perversa de esa época. Y este halló gracia ante los ojos de Dios. Era un varón justo que caminaba con Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es justa y se rinde al Señor? ¿Qué pasa cuando una persona es justa y se rinde a Dios? Dios le va a hablar, Dios se va a manifestar. ¿Vos querés que Dios te hable? Empezá a cuidar tu comunión con el Señor, hasta en el más íntimo detalle, como por ejemplo las intenciones con las que haces las cosas, como no quejarte en el día de la prueba. Empezá a cuidar tu comunión con Dios. Fíjate que este hombre Noé, Dios le hablaba, Dios le habló, Dios le reveló lo que iba a hacer, que iba a destruir a esa generación perversa y le mandó a hacer una obra, construir un arca. ¿Pero por qué le habló a Noé? Porque Noé dedicaba su tiempo a Dios. ¿Y qué hizo Noé cuando empezó a construir el arca? Y la gente se le burlaba, y él era pregonero de justicia diciendo lo que iba a pasar, que se va a venir, el Señor va a destruir, arrepiéntanse. Nadie lo escuchó. ¿Y qué hizo Noé? Abandonó la labor, tiró todo y dijo, no sigo más, se burlan de mí, no es para mí esto. No. Él fue el justificado por la fe. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque él creyó y pasó la prueba. Cuando todos se le reían, él siguió con lo que se le había, firme con lo que Dios le había revelado. ¿Y qué pasa cuando una persona es fiel en su fe, es fiel al llamado? ¿Qué pasa? Segunda de Pedro 2:5. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados por Él. Ese es el mensaje central. El mensaje es, Dios nos guarda del día de la prueba. Abraham, otro hombre justo que fue justificado por la fe, no por las obras, porque era un ser humano como nosotros. Nadie puede ser justificado por obra, porque él era un hombre pecador como nosotros. ¿Y qué pasó con Abraham? Vamos a leer Romanos 4:2-3, y dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Vos le crees a Jesucristo? La fe es algo que va en movimiento, no es algo estático, es algo activo que va creciendo con nosotros en el camino del Señor. Miremos el ejemplo de Abraham. Génesis 12, ¿qué le dice? El gran llamamiento de Abraham. Se le manifiesta, le habla a Dios y le dices, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te llamo.
Abraham lo dejó todo por el llamado. No empezó a discutir con Dios, no empezó a poner excusa, no, porque Dios se le había revelado. Hay muchos cristianos que no se le ha iluminado el Evangelio de Jesucristo, por eso cuando no pueden obedecer. Pero fíjense la fe de Abraham. ¿Por qué es malo testimonio? Entonces estábamos diciendo al principio, si somos justos, porque la mayoría no tiene fe. Pero ¿qué vemos de Abraham? Dice que Abraham, Dios le dijo, vete de tu parentela a la tierra que yo te envío. Vete de tu parentela. ¿Pero qué hizo Abraham? Llevó del brazo a Lot. Génesis 12:4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Entonces después vemos que en el capítulo 13, del 7 al 8, que empezó a haber conflictos. Él llevó a su pariente y empezó a haber conflictos. Porque le dijo, deja tu parentela. Pero como nosotros somos tan de apego a los familiares, quizá un apego, entonces llevó. Y bueno, ¿qué dice la palabra? Que Génesis 13, 7, 8, que después tuvo problemas Abraham por llevar a Lot. Se empezaron a pelear los pastores por el ganado y empezó a haber pelea. Entonces, como hubo un altercado, ¿qué le dijo en Génesis 13:9 Abraham a Lot? Te ruego que te apartes de mí. Si vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero te ruego que te apartes de mí. ¿Por qué? Porque entre hermanos no se puede, entre familiares no puede haber pelea. En la pelea no se manifiesta Dios. No puede haber un ambiente de pelea en una casa cristiana. Porque ¿cómo se va a manifestar el Señor en esa casa? Hay que arreglar los problemas. Entonces cuando Abraham se separa de Lot, ahí recién le habla a Dios, se le manifiesta a Dios. Es decir, hasta que no se separó de Lot, Dios se había callado. Entonces cuando se separa de Lot, ¿qué pasó? Le habló. ¿Y qué le dijo cuando le habló? Toda esta tierra que ves acá va a ser tuya y tu descendencia será como la arena del mar. Fíjense. No sabiendo que Abraham tenía una promesa de parte de Dios, cuando le dijo, bueno, decide a ver qué tierra quiere, decide. ¿Qué hizo? Lo miró y miró la llanura, miró lo que aparentemente era productivo. En cambio, Abraham, ¿qué miró? Aquella tierra que parecía que no iba a producir nada, que era improductiva, pero que en la mano de Dios iba a hacer grandes cosas. No se dejó llevar por los ojos carnales y le gustó la llanura, la ciudad. En cambio, Abraham, ¿qué miró Abraham? Miró la tierra, una tierra que parecía que no iba a producir, pero que después lo fue todo para él, porque ahí fue donde él recibió la bendición. Hay un contraste entre Lot y Abraham. Uno miraba con los ojos materiales, sin importarle nada, sin importarle Dios, sin importarle nada, y el otro miraba obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Dos personas totalmente diferentes. ¿Pueden estar dos personas, si no están de acuerdo, juntas? No. Entonces lo más sano que podían hacer era separarse. Algo similar pasa con la iglesia actual. Mucha gente está sirviendo a Dios con los ojos puestos en las cosas terrenales. Y muy pocos están mirando las cosas las cosas de Dios, porque para el hombre las cosas celestiales, las cosas de Dios, son como algo sin importancia, porque no ser terrenal, esa es la mente de lo no ser terrenal, que yo le saque algún provecho, que yo tenga algún rédito, ¿de qué me sirve lo celestial? Así piensa el hombre natural. En cambio, el hombre de Dios piensa, ¿a qué alma puedo yo sacar de donde está? ¿A qué alma puedo rescatar? ¿Cómo le puedo dar la palabra a tal persona? ¿Cómo puedo llegar a más gente? Esa es una persona que está metida en la obra de Dios. Y eso es muy importante, separar al terrenal, al creyente mundano, del creyente que está consagrado tratando de agradar a Dios, tratando de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tratar en esta tierra de hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que no alcanza. Lot fue justo. ¿Por qué? Porque siempre intervenía
Abraham por Lot, pero no alcanzó la promesa. Abraham sí alcanzó las promesas acá en la tierra, porque Dios tiene propósitos acá en la tierra, tiene promesas acá en la tierra, pero que la gente muchas veces se va de este mundo sin haber hecho la voluntad de Dios en la tierra, sin haber alcanzado las promesas que Dios tenía para esa persona acá en la tierra. Y eso es feo, porque por dar vueltas en la carne, en las cosas terrenales, por no dar vueltas en rendirnos, dejar nuestro viejo hombre y ponernos ya con el Señor. Y eso nunca va a pasar si no nos llenamos del Espíritu Santo. Si se apaga el Espíritu, ¿cómo vamos a dejar el viejo hombre? ¿Cómo vamos a manifestar la vida de Dios? Pero vamos a ver, ¿por qué se separó? ¿Por qué se separó Abraham de Lot? Por la misma razón que Jesús dijo en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 10:37. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo, a la hija, más que a mí no es digno de mí. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿por qué se tuvo que separar? Porque él era de tropiezo, era un estorbo Lot para los propósitos de Dios. Siempre estamos hablando para los propósitos de Dios, para lo que Dios quería hacer. Por eso es que cuando se separa le habla. ¿Y qué nos quieren decir estos versículos? ¿Está diciendo que tenemos que abandonar a nuestros familiares y salir corriendo? No. Pero si vos tenés un familiar que te estorba en tu caminar con el Señor, va a ser lo más sano apartarte, como hizo Abraham. Esto no quiere decir que uno no va a seguir orando por la persona. Uno tiene que seguir orando y clamando. Porque si no te apartás, lo más probable es que te hundas con la persona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar por esa persona, y si nos apartamos, el Señor nos va a dar juntamente la victoria, juntamente con ese familiar. No es que lo vamos a... Fíjense que Abraham nunca abandonó a Lot. Siempre estuvo intercediendo por él. En Génesis 14, cuando él decidió irse a Sodoma y se armó una batalla entre los reyes de Sodoma, se enteró Abraham y ¿qué hizo? Sacó a todos sus siervos y fue en el rescate de Lot. No se olvidó de su sobrino. No significa que nosotros nos olvidemos, no. Vamos a interceder más en oración, pero es necesario a veces hacer esa separación. Pero él fue, lo rescató, Abraham le devolvió sus bienes, siempre tenía ese contacto, Abraham, porque era su familiar. Pero no nos podemos hundir, si la persona no es cristiana, no nos podemos hundir con la persona, porque el Señor tiene propósito con nosotros. Oremos. Y vemos, acá está el mensaje. Después cuando Abraham se rescata a Lot, vemos que cuando viene a derrotar a estos reyes de Sodoma, la Biblia dice que salió a su encuentro Melquisedec, rey de Salem. Y algo que tiene este rey Melquisedec es que no tiene padre ni madre, no tiene descendencia, y lo que lo hace único es que es rey y sacerdote. Hebreos 7:3 lo describe de esa manera: sin padre, sin genealogía, hecho semejante al Hijo de Dios. Por eso muchos dicen que era Jesús. La cuestión es que Melquisedec le sirvió el pan y vino, lo bendijo a Abraham, bendijo a Dios y se fue. ¿Y a qué hizo Abraham? Le dio el diezmo de todas las cosas. Abraham le dio el diezmo de todas las cosas. ¿Pero qué hizo este rey Melquisedec? Bendijo a Abraham, le trajo el pan y vino como símbolo de nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué importante que es la Santa Cena. Algo sagrado, y si alguien falta o se pierde, queda debilitado y a merced del enemigo, porque nosotros con eso tenemos parte con el Señor. Entonces fíjense, antes de que le venga la prueba a Abraham, antes de ser probado a Abraham, se le apareció Melquisedec. ¿Qué hizo Melquisedec? Le bendijo a Abraham. Antes, porque ya el Señor sabía que se le venía la prueba. Entonces cuando se va Melquisedec, se le aparece el rey de Sodoma a Abraham. Génesis 14, 21 al 24. ¿Y qué le dice? Dame los hombres
y toma la riqueza, toma el botín, pero dame los hombres. ¿Pero qué hace Abraham? Abraham era un hombre justo. Abraham era un hombre justo, rendido a la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Rechazó de plano la riqueza, ni lo pensó. Por el voto que había hecho al Señor. No iba a recibir nada del enemigo. Abraham no iba a recibir nada del rey de Sodoma. El rey de Sodoma es persona de Satanás. No iba a recibir nada de ese malvado rey. Porque si recibía una retribución de ese rey, le iba a dar, o sea, se iba a ¿cómo podríamos decir? Se iba a glorificar ese rey. Yo lo enriquecí, Abraham iba a decir. Y él no iba a permitir que ese rey de Sodoma se lleve la gloria. Él no iba a permitir que diga, Abraham se hizo rico porque el rey de Sodoma le dio riqueza. Entonces él de plano rechazó. Si quiere recibir algo de ese rey. Lo mismo hace Satanás con la iglesia, la tienta. Pero Dios envió la ayuda divina en el momento preciso, lo envió a Melquisedec, antes de la prueba. ¿Y qué hizo Melquisedec? Lo ayudó, lo fortaleció para estar fuerte. Es lo que hacemos nosotros, cuando nosotros renovamos nuestra comunión con el Señor, no solamente de pedirle cosas a Dios, orar para tener comunión con Dios, alabar para tener esa comunión con Dios, el Señor ahí nos está preparando para el día de la prueba. Por eso Abraham estuvo fuerte, no habrá sido fácil, pero Abraham confiaba en que sus riquezas vendrían de Dios. Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y quien te dice, no temas, yo te ayudo. El mensaje del día de hoy es, Dios nos guarda del día de la prueba. Dios no va a permitir que caigamos. Así como no permitió que Abraham caiga ante la tentación, Dios le envió la ayuda y lo guardó del día malo, para que no se diera la oferta del diablo. Dios nunca jamás va a permitir que uno de sus hijos que están rendidos a hacer su voluntad, que aman las cosas de Dios, que se juegan por la causa de Cristo, caigan por el enemigo. Gente que son sin nobles intenciones, que tienen el corazón puro, que hacen las cosas sin nobles intenciones, jamás serán engañados. Dios tuvo que probarlo a Abraham. Dios sabía que él quería servirlo, pero tuvo que probar el corazón como él tiene que probar nuestros corazones. A ver si cedemos ante las tentaciones. Es necesario que el Señor vea de qué estamos hechos nosotros cuando viene el día de la prueba. Por eso es importante estar en comunión con Dios. Muchos caen porque no tienen el corazón puro. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjense si Abraham habrá sido de limpio corazón, que Dios se le manifestó. Lo mismo con nosotros, si nosotros limpiamos nuestro corazón, el Señor nos va a hablar, se va a manifestar en nuestra vida. Pero si nosotros hacemos las cosas con nobles intenciones, ¿qué va a pasar? Va a venir el día de la prueba y no vamos a ver a Dios. Las intenciones, por más chiquitas que sean, son muy importantes. Las intenciones, por más sin importancia que sea, son importantes. Lo que tenemos en nuestra conciencia es muy importante porque Dios todo lo examina para el día de la prueba. Tenemos que tener una estricta vigilancia en cuanto a esto. Jeremías 17:10. Yo soy el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus obras, según el fruto de sus obras. ¿Y cómo termina esto? Abraham, ¿qué hizo? Rechazó la oferta de Satanás y fue recompensado por Dios. Cuando pasó la prueba, ¿qué le dijo en Génesis 15:1? Dios a Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. ¿Quién es nuestro escudo? El Señor. ¿Qué función tiene el escudo? Cubrirnos,
de los ataques del enemigo, cubrirnos de los dardos del enemigo, protegernos de los dardos del enemigo. Efesios 6:16. En todo tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Fíjense la revelación que tuvo Abraham de Dios. Yo soy tu escudo. Si el Señor es nuestro escudo, nada nos podrán hacer. En el día de la prueba, nada, porque el Señor es nuestro escudo. Vamos a hacer una oración. Señor Padre Santo, en esta mañana bendecida te damos gracias por esta palabra y la tomamos para nuestras vidas. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro refugio en el día de la prueba. Tú nos guardas del día de la prueba. Guárdanos, Señor, ten misericordia. No somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Ayúdanos en el momento de la prueba a reaccionar de la mejor forma. Ayúdanos que seamos llenos de tu Espíritu Santo, que tu protección nos esté cuidando por donde andemos, y no solamente, también revisa nuestro interior, saca todo lo que tú ves que no nos favorece para alcanzar tu promesa. Límpianos, Señor Jesús, limpia nuestra mente, limpia nuestros corazones, para que podamos ser herramientas útiles en tus manos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, alcanzar tus promesas para cada uno. Nosotros sabemos que tú tienes promesas para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Te imploramos en esta mañana, queremos que tú seas nuestro escudo y que tú nos guardes de los dardos del enemigo. Ayúdanos, Señor, a no manchar nuestra comunión contigo, a permanecer firmes sea lo que sea, Padre. Y te damos la gloria y la honra en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí fue la palabra de Dios. Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Él nos protege de los dardos del enemigo. Cuidemos lo que pensamos, limpiémonos de las intenciones, de lo que tenemos en el corazón, porque eso todo lo ve el Señor. Para que en el día de la prueba no estemos debilitados, estemos fuertes como estuvieron estos hombres que fueron justos delante de Dios. Y seguimos con más palabras y bendiciones a todos.